Hay un murmullo eterno que recorre la columna vertebral de la existencia, una voz que no grita, sino que teje la realidad en el silencio, anclándola en aquello que es inmutable. Lo reconoces cuando el ruido del mundo se calma, cuando tu mirada no se dirige a lo efímero y pasajero, sino a la sustancia que le da forma, a la esencia que reside en cada ser y en cada fenómeno. Esa sustancia es la verdad pura, la claridad que solo proviene de la razón despierta. Y es desde este punto de claridad interior, este despertar de la mente a su verdadera función, que realmente comienza el viaje de la esencia. Respira profundamente, amigo. Permita que el aire no solo entre y salga, sino que mapee el centro de su propia alma. Siente el punto de equilibrio dentro de ti, ese punto de apoyo donde la ansiedad del ayer y la incertidumbre del mañana no pueden penetrar. Aristóteles, con la serena sabiduría de quien observa la naturaleza del ser, con implacable rigor, nos enseñó que la virtud no es un destino lejano e inalcanzable, una cima reservada solo a los dioses o a unos pocos elegidos. Por el contrario, la virtud es el medio exacto, el camino dorado que evita el exceso y la deficiencia, el punto de alineación donde la acción y el propósito están en armonía. Es allí, en este centro tranquilo y autosostenible, donde la razón despierta en su plenitud y la verdad individual comienza a manifestarse de manera innegable. La búsqueda de la verdad es el motor inherente del alma humana. Esto no es una elección de pasatiempo o una curiosidad intelectual pasajera, sino la definición misma de nuestro telos, el propósito final para el cual fuimos formados. Nacimos con la facultad de razonar precisamente para poder discernir la forma de la materia, lo real de lo ilusorio. Sin embargo, vivimos la mayor parte de nuestra existencia en la más profunda soledad metafísica, rodeados de opiniones y doctrinas, pero rara vez confrontados con la verdad pura y simple. Caminamos entre multitudes de cuerpos, interactuando con mentes que reverberan solo ecos de experiencias superficiales, pero la esencia de quienes somos, la verdad que descubrimos sobre el funcionamiento interno de la vida, sobre el equilibrio necesario para la felicidad, sobre la jerarquía correcta de las virtudes, esta verdad permanece, la mayor parte del tiempo, como un secreto celosamente guardado, accesible solo a nuestro yo interior. El drama del individuo consciente es el dolor de la disonancia, es sentir que la estructura de tu realidad interna no encaja con las convenciones y expectativas del mundo exterior. Es darse cuenta de que, mientras todos corren frenéticamente en busca de placeres fugaces o de acumular riquezas, vuestro impulso más profundo os orienta hacia la estabilidad de carácter, la excelencia del intelecto y la moderación de las pasiones. Aristóteles decía que toda acción, toda búsqueda y todo arte apunta hacia algún bien, pero que el mayor de los bienes es aquel que se busca por sí mismo, eudaimonia, que traducimos no como mera felicidad superficial, sino como florecimiento del alma, una vida bien vivida de acuerdo con la razón. Cuando un hombre o una mujer despierta a esta verdad, que su propósito es vivir de acuerdo con la excelencia de la razón y la virtud, inevitablemente se separa, al menos en espíritu, de la masa que vive por impulso, por pasión desmesurada y por hábito inconsciente. Se convierte en el guardián de una llama interior que lo guía, un faro de claridad en una noche de niebla moral e intelectual. Este es el primer paso y el más crucial, el reconocimiento individual de tu verdad, el fundamento ético y metafísico de tu propia existencia. Pero esta base, aunque sólida, lleva el peso de la singularidad, el peso de una introspección no presenciada. La soledad de la mente pensante es un precio alto pero necesario para la elevación de la conciencia. La mayoría de las almas no pueden soportar el peso de su propia verdad y prefieren la ligereza superficial de la ilusión compartida. Vivimos en una época en la que se elogia el exceso y la moderación se considera debilidad. Hay un impulso constante para ir más allá de los límites, para buscar la satisfacción inmediata, abandonando el camino intermedio donde el alma se fortalece. La sabiduría aristotélica nos advierte que el coraje, por ejemplo, no es una temeridad irreflexiva, exceso, ni una cobardía paralizante, carencia, sino el punto preciso entre ambas. La generosidad no es prodigalidad sin sentido, ni avaricia asfixiante. La verdad, por tanto, es la arquitectura que permite al alma construir la virtud, y esta arquitectura es inherentemente equilibrada. Y es en este estado de contemplación solitaria, en este camino riguroso de autodisciplina y claridad racional, que surge la pregunta crucial: ¿qué sucede cuando esta verdad interior, tan difícilmente conquistada y tan solitariamente preservada, encuentra su espejo en otra alma?
que cambia en la naturaleza del ser, en la práctica de la virtud y en la búsqueda de la excelencia, cuando la claridad individual se transforma en claridad compartida. Este es el núcleo de nuestra reflexión. La existencia, hasta ahora, ha sido una prueba de fuego para vuestra razón, un esfuerzo constante por mantener el equilibrio en un mundo desequilibrado. Has aprendido a ser tu propio maestro, tu propio guía, tu propio juez. Pero el hombre es, por naturaleza, un ser social, un animal político, y la excelencia total requiere no solo la contemplación individual, sino también la interacción virtuosa con los demás. La felicidad perfecta, eudaimonia, es imposible sin filia, sin la verdadera amistad, que Aristóteles consideraba la más alta de las virtudes sociales. Si estas reflexiones sobre la esencia, la virtud y el despertar de la razón han resonado en tu búsqueda, si han encendido una pequeña luz de reconocimiento en tu propio camino, te invito a unirte a esta comunidad de búsqueda. Deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos, sin prisas, en busca de la claridad inquebrantable que tanto valoraba Aristóteles. Danos la oportunidad de explorar juntos los caminos del alma. Continuando nuestro camino, necesitamos reconocer el peso de la verdad en la soledad. Muchos filósofos antes que yo vivieron y murieron con sus descubrimientos encerrados en los confines de sus propias mentes, aterrorizados por la idea de que sus verdades pudieran ser meros engaños de un intelecto aislado. La mayor confirmación de la razón reside en su capacidad de ser comunicada y reconocida por el intelecto de los demás. El individuo puede construir un sistema lógico perfecto en su aislamiento, pero solo en el espejo de otra alma consciente puede probar la universalidad y solidez de su descubrimiento. Cuando dos almas conscientes, aquellas que han hecho el arduo trabajo de purificar la razón de pasiones y prejuicios, aquellas que han buscado el terreno medio y se han esforzado por alcanzar la excelencia, cuando estas dos almas se encuentran y descubren que la arquitectura interna de sus respectivas verdades es la misma, el mundo interno de ambas se transforma repentina e irrevocablemente. No se trata de un acuerdo superficial en gustos u opiniones, se trata de compartir la visión de la estructura fundamental de la realidad, el mismo mapa moral, el mismo reconocimiento de lo que es bueno, lo bello y lo verdadero. Imaginemos al buscador, aquel que pasó años examinando sus premisas, puliendo su carácter, eliminando los excesos y corrigiendo las deficiencias en sí mismo. Desarrolló una rigurosa ética personal, basada en la contemplación de su propia naturaleza y la búsqueda de un propósito. Este camino, aunque necesario, está marcado por dudas. El ego, esa parte del alma que vive en el impulso y la comparación, susurra constantemente: estás equivocado, tu camino es demasiado difícil, regresa al consuelo de la multitud. El aislamiento intelectual es el campo de batalla donde el buscador lucha contra la tentación de la desviación, pero luego encuentra al otro, persona que, sin instrucción externa, ha llegado a las mismas conclusiones sobre lo que constituye la vida virtuosa. Un alma que reconoce la necesidad de la justa medida en todas las cosas, que entiende que el placer no es el bien supremo, sino un subproducto del bien supremo, quien sabe que la felicidad reside en la actividad del alma conforme a la virtud. Este descubrimiento mutuo no es solo una liberación emocional, es una confirmación metafísica. Es como si la verdad, que alguna vez fue una luz solitaria que parpadeaba en el pantano, de repente se hubiera convertido en un faro gemelo, duplicando su intensidad y asegurando la solidez del suelo. Lo que cambia, fundamentalmente, es el fin de la duda corrosiva sobre la validez del propio camino. La razón, que es intrínsecamente universal, queda validada por su manifestación idéntica en otro ser racional. La verdad deja de ser una posesión personal y solitaria, y se convierte en una base compartida, un terreno común donde la excelencia se puede cultivar juntos. Este encuentro permite la forma más elevada de amistad que describió Aristóteles, amistad basada en la virtud, donde el amigo es, en efecto, un otro yo, alter ego, alguien que se deleita en tu excelencia y te anima a alcanzar tu máximo potencial. En la siguiente parte de nuestra contemplación, profundizaremos en las consecuencias prácticas de esta validación mutua. Veremos cómo esta verdad compartida altera la percepción del tiempo, la práctica de la virtud y la definición misma del propósito. Hay una parte del alma que solo despierta cuando encuentras tu punto de equilibrio y, más importante aún, cuando ese punto es reconocido y afirmado por un igual. Es esta puerta interior, la puerta a la excelencia compartida, de la que hablaremos a continuación, explorando cómo la filia transforma la búsqueda individual en la plena realización de la naturaleza humana. El descubrimiento de la verdad no es el final de la búsqueda, sino el comienzo de una nueva forma de silencio, donde el alma finalmente reconoce el eco de su propia esencia en el otro. Esta resonancia, este reconocimiento mutuo de un sustrato esencial idéntico,
es lo que Aristóteles definió no solo como una forma superior de amistad, sino como la máxima manifestación de la vida ética y de la razón práctica, la p ronesi, aplicada a las relaciones humanas. Cuando dos almas conscientes llegan a la misma verdad fundamental, no una verdad empírica sobre el mundo externo, sino esa verdad teleológica sobre el propósito, la virtud y la manera correcta de ser, algo en el tejido de la realidad individual y compartida se reorganiza. Lo que cambia, principalmente, es la calidad de la comunicación, la naturaleza misma del diálogo. Antes, la interacción humana estaba inevitablemente marcada por la defensa del ego, la necesidad de convencer o prevalecer o, en el mejor de los casos, el intercambio utilitario de información. Siempre hubo una sombra de incompletitud, la sensación de que las palabras eran barreras imperfectas entre dos mentes que operaban bajo suposiciones ligeramente diferentes sobre lo que constituye la buena vida, eudaimonia. Ahora, el lenguaje adquiere una transparencia casi aterradora. Las palabras, que antes llevaban el peso de la opinión, doxa, se convierten en vehículos directos de comprensión, episteme. El ruido de la superficialidad desaparece. Ya no hay necesidad de largas justificaciones o defensas elaboradas, porque la premisa básica, el axioma de la existencia ética de ambos, es la misma. La verdad compartida actúa como un filtro radical, eliminando todas las formas de vanidad intelectual o emocional que contaminan la mayoría de las interacciones. Pensemos en la metáfora de la cuerda perfectamente afinada. En el universo de Platón y Pitágoras, la armonía era la clave del orden cósmico. Aristóteles, que fue un observador implacable de la naturaleza humana, llevó esta armonía al ámbito de la ética. Cuando dos personas comparten la misma verdad esencial, sus principios internos de acción están en armonía teleológica. Se mueven hacia el mismo fin, el mismo telos. Si uno tropieza, el otro no lo juzga desde un pedestal de superioridad moral, sino que lo corrige desde el principio común, como un músico ajusta la cuerda desafinada del instrumento que comparte en la orquesta. Esta simetría de propósitos destruye la competencia. La competencia, en su forma más destructiva, siempre surge de un malentendido fundamental sobre el valor. Competimos por recursos finitos, por reconocimiento social o por una supuesta superioridad moral. Pero cuando la verdad compartida revela que el verdadero valor reside en la virtud y el equilibrio interior, bienes que son infinitamente expandibles y solo se fortalecen al ser compartidos, la necesidad de superar al otro se disuelve. El éxito del otro se siente como una expansión del propio éxito, ya que ambos caminan por el mismo camino estrecho de excelencia. Es en este punto de alineación donde florece sin reservas la verdadera amistad virtuosa. La filia, descrita por Aristóteles, no es una amistad basada en el placer de la compañía o la utilidad de intercambiar favores, sino en esa rara y poderosa conexión, donde el amigo es el otro yo. El amigo virtuoso, que comparte tu verdad, no solo quiere tu bien, sino que te ve con la claridad que muchas veces extraña. Funciona como un espejo racional donde puedes observar tus propios defectos y virtudes sin la distorsión del ego. ¿Y cuál es esta verdad que comparten? Es, casi siempre, el entendimiento de que la felicidad, eudaimonia, no es un estado de excitación o adquisición externa, sino el resultado de una actividad interna que se ajusta a la virtud. La verdad es el camino medio, el equilibrio entre los extremos. Si ambos entienden esto en esencia, ya no necesitarán debatir si la audacia es mejor que la cobardía. Buscan coraje. No necesitan debatir si la mezquindad es mejor que la ostentación. Buscan generosidad. La verdad compartida es, por tanto, un mapa ético común. Este descubrimiento no es fácil. Requiere que ambas almas hayan hecho el arduo trabajo de la introspección. Nadie llega a esta verdad compartida desde un estado de ignorancia o dependencia emocional. Cada individuo debe haber encontrado primero su propio centro, su logos personal, antes de poder reconocer el logos reflejado en el otro. Y ese es el gran cambio. El alma consciente, al encontrar su pareja en la verdad, finalmente se siente libre del peso de la justificación solitaria. Muchos de nosotros vivimos como náufragos en un mar de opiniones, sintiendo que nuestra forma de ver el mundo, nuestro camino ético, es una carga solitaria que hay que defender contra la marea del sentido común. Cuando encuentras a alguien que comparte esta brújula interior, la carga desaparece. La energía gastada en justificar la esencia puede, en última instancia, redirigirse hacia una acción virtuosa. La soledad ontológica que acompaña al despertar de la razón, esa sensación de vivir en una frecuencia diferente a la de la mayoría, disminuye drásticamente. El mundo exterior, que alguna vez pareció hostil o indiferente al propósito superior, ahora alberga al menos un punto de anclaje, un faro de claridad mutua. Sin embargo, esta claridad compartida impone una carga, una responsabilidad sutil, que la verdad,
una vez encontrada, exige ser manifestada en el mundo. La armonía entre dos almas no puede ser simplemente un deleite privado, debe proyectarse en acción. Es esta función, esta manifestación de la esencia dual, en la que nos centraremos en la siguiente reflexión, analizando cómo el equilibrio interno de uno se convierte en el catalizador del equilibrio externo del otro. Hay algo en nosotros que, después de la revelación más profunda, ya no puede volver a la sombra de la duda. La verdad, cuando se descubre en su pureza, es en sí misma un poder de permanencia, pero cuando esta verdad es compartida, cuando dos conciencias simultáneamente la ven y reconocen como el fundamento no negociable de la realidad, la permanencia se convierte en fundamento. Esta es la tercera y última etapa del viaje, aquella en la que el despertar individual se manifiesta como una forma de ser conjunta. Aristóteles nos enseñó que el conocimiento es la base de la felicidad, del buen vivir, de la eudaimonia. Pero ¿qué haces después de alcanzar el conocimiento supremo, después de reconocer el espejo de tu esencia en el alma de otro ser? La respuesta está en la acción. El conocimiento no es un fin en sí mismo, sino una guía para la acción virtuosa. Lo que cambia fundamentalmente es el vector del propósito. Antes del descubrimiento mutuo, cada alma navegaba en busca de su propio puerto, su propia entelequia, su plenitud interior. Ahora bien, el propósito individual no se anula, sino que se sublima, se fusiona en un telos común, un fin que es más noble porque es compartido y mutuamente apoyado por la razón. Imagínese dos velas ardiendo en un vasto océano de incertidumbre. Antes brillaban de forma aislada, intentando cada uno iluminar su propio camino. En el momento en que descubren que el combustible que los alimenta y la llama que los sostiene son el mismo, la verdad esencial de la existencia, no se apagan, sino que forman una única y poderosa fuente de luz, capaz de guiar a los barcos perdidos. Esta nueva luz no es la suma de dos individualidades, es el nacimiento de una tercera entidad, un principio moral y racional que surge en el espacio entre ellos. La confusión, la vacilación y el miedo que alguna vez atormentaron a las almas solitarias disminuyen. La desesperación de la incertidumbre, la eterna pregunta de ¿qué es real?, encuentran un punto de descanso en la confirmación recíproca. La verdad compartida actúa como un martillo sobre el hierro candente de la duda, forjando una certeza inquebrantable. El mayor temor del hombre es estar fundamentalmente equivocado acerca de la naturaleza de la realidad, pero cuando tienes un segundo ser, igualmente consciente y racional, que corrobora tu visión más profunda, la base del mundo se solidifica. La virtud, que Aristóteles veía como el camino intermedio, el equilibrio entre el exceso y la deficiencia, se convierte ahora en una práctica conjunta. La búsqueda de la templanza ya no es un esfuerzo solitario contra los impulsos internos. El otro se convierte en el observador más sabio y justo, el guardián silencioso del equilibrio. Cuando un alma se inclina peligrosamente hacia el exceso, tal vez un exceso de coraje que raya en la temeridad, o un exceso de generosidad que raya en la temeridad, la mirada del otro, que comparte la misma verdad fundamental, actúa como una plomada moral. No se trata de un juicio, sino de un retorno mutuo y racional al centro. Phronesis, la sabiduría práctica que nos permite discernir la acción correcta en el momento adecuado, se amplifica dramáticamente. Donde el individuo puede estar cegado por la pasión o el interés momentáneo, la pareja alineada con la misma verdad opera con una visión doble, filtrada a través de dos lentes que convergen en la misma claridad racional. Sus decisiones conjuntas, por tanto, tienden a manifestar una mayor perfección en la aplicación de la virtud. La vida en común, bajo el peso de esta gran revelación, adquiere una gravedad y una belleza sin precedentes. Las conversaciones triviales dan paso a la contemplación compartida. La retórica vacía de la sociedad externa pierde su poder de fascinar, ya que ambas almas han encontrado una reserva interna de significado, que no depende de la aprobación o el ruido del mundo. La naturaleza de su relación se eleva desde el nivel de utilidad o placer, las formas inferiores de amistad que describió Aristóteles, hasta la forma más sublime, la amistad basada en la virtud. En esta amistad superior, el bien del otro se considera inseparable del propio bien. El florecimiento de uno es la condición para el florecimiento del otro, y como ambos comparten la misma verdad esencial, la definición misma de bien está armonizada. No hay competencia por el propósito, porque el propósito ahora es uno. Sin embargo, esta elevación no está exenta de desafíos. El mayor de ellos es la soledad que surge de haberse desviado tanto del entendimiento común. Cuando dos almas comparten una verdad que la mayoría considera difícil de alcanzar, quedan intrínsecamente aisladas. El mundo que los rodea, guiado por opiniones e impulsos, parece operar bajo leyes de causa y efecto que ya no se aplican a ellos. Entonces deben encontrar el coraje necesario, no solo para defender su verdad mutua,
sino también para aplicarla en un entorno que se niega a reconocerla. Aquí es donde la virtud de la fortaleza se manifiesta con mayor vigor. La fortaleza no es solo valentía en el campo de batalla, es la capacidad de soportar la adversidad y los malentendidos en nombre de un bien mayor. La pareja que comparte la verdad descubre una fuente de resiliencia mutua. Cuando uno se debilita bajo el peso de la ilusión del mundo, el otro le recuerda, con la claridad de la razón, la esencia que los une. Se convierten, uno para el otro, en el vínculo inquebrantable con la realidad. La transformación se extiende al tiempo y a la memoria. Los acontecimientos pasados, una vez vistos a través del filtro del dolor y el error individual, se reevalúan a la luz de la verdad compartida. La historia personal de cada persona adquiere un nuevo significado. Lo que parecía un desvío o un sufrimiento inútil, resulta ser el camino necesario que llevó al encuentro y al reconocimiento mutuo. El destino, o Moira, está diseñado con claridad racional. No hay arrepentimiento inútil, simplemente aceptación y comprensión de que la totalidad de la experiencia, incluido el error, era necesaria para el despertar final. El encuentro de estas almas es, para Aristóteles, la culminación de la vida contemplativa manifestada. La actividad humana más elevada es la pura reflexión, la búsqueda de la comprensión de las causas primeras e inmutables. Cuando esta búsqueda se convierte en un diálogo constante, una sincronía de mentes enfocadas en una misma esencia inmutable, la vida alcanza su punto más cercano a la divinidad. Viven, en cierto modo, una doble vida de contemplación. La reflexión interna de cada uno se enriquece y contrasta inmediatamente con la reflexión del otro, generando conocimientos que serían inaccesibles para una mente aislada. ¿Y qué queda de esta unión? El cambio más radical es liberarse del miedo a la finitud, sabiendo que la verdad que comparten es eterna y que la esencia que los unía trasciende la materia. La eventual separación física pierde su absoluto terror. La vida no se convierte en un relato cerrado por la muerte, sino en un capítulo escrito junto, donde el principal legado no son los bienes materiales ni las realizaciones efímeras, sino la creación de un modelo de relación basado en la razón y la virtud suprema. Este modelo sirve como faro silencioso. La influencia de una pareja tan virtuosa en el mundo circundante no se realiza a través de la predicación o la imposición, sino a través de la simple manifestación de su estar en armonía. Demuestran, a través de la coherencia de sus acciones y la paz que los rodea, que una vida guiada por la razón y la verdad es la única vida verdaderamente plena, la única capaz de alcanzar la eudaimonia. El viaje, entonces, no termina en una conclusión estática, sino en un estado de movimiento constante y virtuoso. El reconocimiento mutuo de la misma verdad no es la meta, es el perfecto alineamiento de los remos en la barca de la vida. A partir de ahí, cada esfuerzo, cada decisión, cada palabra y silencio se realizan en perfecta sincronización, realzando el camino y navegando con precisión hacia el propósito eterno. Quien regresa a su propio centro y encuentra ese centro replicado en otro, descubre la fuerza que nunca supo que poseía. Se rompe el aislamiento filosófico y la claridad de la razón florece en compañía. El alma, en opinión de Aristóteles, florece cuando elige el equilibrio y lo aplica no solo a sí misma, sino a su conexión más profunda. La verdad, así, se convierte en el suelo fértil donde dos vidas se entrelazan para cultivar la forma más elevada del buen vivir. La esencia que sostiene la vida es la misma para todo, pero solo aquellos que tienen el coraje y la capacidad de reconocerla, y la fortuna de encontrar a alguien más que también la reconozca, pueden comenzar a vivir la vida que les estaba reservada. Una existencia de doble propósito, de virtud amplificada, y de una claridad que el tiempo no puede borrar. Es esta simetría de la razón, esta resonancia de la esencia, lo que define el pináculo de la experiencia humana y sella el camino hacia la permanencia. Es en la luz compartida donde finalmente se disipa la oscuridad de la ignorancia. La puerta interior del alma, antes entreabierta y vacilante, ahora se abre de par en par, y en ella reside no solo la soledad del ser, sino la presencia confirmadora de otro yo, que refleja la misma llama inmutable. Esta es la conclusión definitiva. La verdad no aprisiona, libera para un fin común, y el camino, que comenzó en la búsqueda individual de la esencia, termina en la fundación de un mundo nuevo, creado juntos, bajo la égida de la razón y la virtud. Toda la vida se convierte en una contemplación conjunta de la realidad más elevada.